los demonios cristianos mataron a la diosa tierra. Buenas tardes, querido profesor. Nosotros somos de aquí, yo provengo de alguna familia también del Amazonas. Y yo de La Guaira, profe. Bueno, bien, siéntese. Esa es nuestra historia y así podemos ver que, y puedo decirle como profesor, que en el hombre hay dos naturalezas. La naturaleza animal y una naturaleza racional. Y entre esas dos naturalezas, que son ambares, o sea, ambas, fluctúa la inteligencia. Y esa inteligencia es un potencial del ser humano, del hombre. Y por eso vemos como una cultura que proviene de otras culturas, y en educación hablamos de multicultura, y las sociedades económicas del mundo, podemos ver que así nace un primitivismo cristiano, que nace en otras culturas, pero que cuando llegan aquí, allá en los años 1492, se trae este libro negro, que entre otras cosas parte de unas suposiciones y de unas leyendas orales, donde un hombre que habla de diálogos en el paraíso terrenal llamado Moisés no le consta, porque no existía de ningún diálogo de Adán ni de ninguna Eva. Por lo tanto, a la América se le mató la diosa tierra, que le daba su alimento, sus peces, sus árboles, su fauna, su flora, todo lo que existe. Y ellos la llamaban su diosa, la diosa tierra. Y al llamarla a la diosa tierra, asesinaron a esa diosa e impusieron a un dios que hace nacer cientos y cientos de sectas religiosas, entre las que podemos mencionar algunas que nacen apenas de la Primera Guerra Mundial hasta aquí con otro nombre, que dicen que ya en las épocas en que nace el mismo Dios Jehová en la mente de aquel pueblo, cuando empieza a escribir Moisés, ya ellos eran testigos de él, y nacieron precisamente hace poco. Eso es una secta religiosa. Lo que quiero concluir con esto, queridos estudiantes, que me busquen la tarea, y les pongo de tarea cuál de los dos es. No utilizar el pensamiento como caballo, sino como jinete de la palabra, o no utilizar la palabra como caballo, sino como jinete del pensamiento. Eso lo dijo un hombre llamado Ortega y Gasset. Pero hoy la clase nos acontece que le voy a hablar de que la verdad no necesita que se haga creer. Es decir, la verdad no necesita del verbo creer. Quien necesita del verbo creer es la mentira. Pero profesor, usted nos está hablando desde el punto de vista filosófico, teológico, porque cuando usted da las clases de teología son maravillosas. ¿Y por qué une estas cosas? Sencillamente porque la inteligencia, que es producto del ser racional y del ser animal que hay en el hombre, produce demonios y produce inteligencia o ángeles inteligentes. Y esta es una potencialidad o una facultad de la mente o pensamiento y desarrollo del cerebro del hombre en un estado ya evolucionado. Podemos hablar de que existen unas cartas llegadas a España, escritas más o menos en una época en que después de que se entiende que Venezuela proceden de las pequeñas Antillas, otras de la Florida, Honduras, y por último también se ha afirmado que en la cuenca del Amazonas, estos pueblos que sentados aquí nuestros indios al sur, que habitaban preferentemente en la margen del Gran Río y las ollas del Caura y Caroni y Esquivo, se piensa que de la gran familia Tupi-Guaranui pertenecen o nace el origen de los caribes venezolanos. Por lo tanto, hay una gran hermandad de la antigüedad entre nuestros indios y después lo que se llamó república.
y que precisamente las cartas provienen porque el autor de la República, llamado Platón, él tenía y habla de las ideas de la Atlántida, y es precisamente Cristóbal Colón quien, creyendo ir a Ofir o creyendo buscar la Atlántida, él escribe unas cartas donde nos deja ver claramente ese mundo fantástico que, como le dije, la estafa y los estafadores crean mundos ilusionistas a alguien, y con esa ilusión ofrecen. Por ejemplo, hay sectas religiosas que ofrecen cielos y ofrecen reinos si se está en su religión, en su grupo. Pero resulta que esos cielos en época de Moisés podían ser creíbles, pero hoy no, porque eso es un infinito, un vacío infinito donde no hay lugar ni tiempo para que nadie esté, porque no hay sino astros inhóspitos, y el famoso cielo conocido no existe. Por lo tanto, nacen una cantidad de cuestiones, como le hablé, de sectas religiosas que nacen después de que muchos, por ejemplo, existen los adventistas. Vamos a ver esta cuestión desde el punto de vista histórico. Pero también existen, de la deformación de los adventistas, nacen los famosos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, decepcionados como estudiantes de la Biblia, y decepcionados los adventistas que esperan desde el nacimiento del cristianismo, de los orígenes del cristianismo primitivo, a los pocos meses, años de haber muerto Jesús, ya ellos esperaban el retorno del Mesías. Y todavía lo siguen esperando, y ante esos fracasos también se decepcionaron los famosos testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, profesor, pero si usted va a todos esos grupos, claro, y tengo grandes amigos para poder entender que Charles Russell, un hombre gigantesco de 200 y pico de kilos, era un pastor que creó una sociedad porque heredó unas imprentas. De ahí la cantidad de libros que regalan y todas esas cuestiones. Pero a través de eso él tenía un pensamiento. Y tenía un pensamiento de una herencia. Y esa herencia le hace crear una sociedad llamada Tower. Y entonces en la Guerra Mundial de 1914 es para esa época cuando empiezan a creer que un espíritu desde la Watchtower le guía. Y le llaman el esclavo infiel. Ese esclavo infiel es el que termina, y van analizando la Sagrada Escritura, y cuando se dan cuenta que es imposible estudiar las Escrituras sin ver lo que se conoce como una palabra llamada, que está en ella, muchedumbre, entonces no saben a quién ofrecerle el cielo y a quién el reino de la tierra. Entonces Russell decide por cambiarse el nombre en esa sociedad y la llama, y se llaman desde ese momento testigos de Jehová. Pero uno llamarse algo no quiere decir que sea eso. Yo puedo decir que yo soy Jehová que vine, o Jesucristo que llegué antenoche en un caballo palomo, como el que usaba Perseo, el hijo de Zeus, y me estoy paseando por Barranquilla. Eso lo puedo decir yo. Pero los estafadores utilizan el ilusionismo. Y entonces nace y te ilusionan con algo que se llama la religión. Como ya le dije, pertenece a los eslabones o a las esferas inferiores del conocimiento o del potencial humano. Entonces, en ese raciocinio de Platón, querer buscar a la Atlántida y a Ofir, escribe unas cartas, y en esa carta, influido Colón, para ir mandando lo que decía en una de las cartas que había llegado cerca a Cuba y cerca a la isla de Juana, y había encontrado seres humanos con cola. Los indios caribes con cola, cuando era una burda mentira. Y esa carta aparece en el año 1493,
y lo registraron en libros como el de Valdés, en el tomo 3, escrito en el capítulo 4 por Cibao, que eran las sierras de la parte norte de Haití, territorio de Caronabo, y crearon esa leyenda. Por eso es que el ser humano viene de leyenda en leyenda, desde Abraham, desde Moisés, que no conoció a Abraham, pero sin embargo dice que Abraham le entregó un diezmo a Melquisedec. Entonces, ¿quién le influía? Viene de leyenda en leyenda, y sabemos que las leyendas comienzan y terminan en algo diferente. Y por eso lo hablé en aquella hace un rato de la torre de Babel con cerdo de los chinos antes de que naciera Babilonia. Y de eso le voy a hablar poco a poco más adelante para que no confundamos la literatura con la verdad. Por lo tanto, la verdad no necesita que usted me la haga creer, o sea, no necesita el verbo creer, porque creer la utilizan los estafadores para proponerle un mundo a una persona que no hay, sacarle un dinero. Por ejemplo, a mí me estafan diciéndome, mira esto y esto y esto, y cuando me doy cuenta es mentira, pero ya me han sacado un dinero. Y la verdad no necesita que usted crea. Por ejemplo, un árbol le importa un pepino si usted cree o no cree, él existe. Un pez, eso es verdad, eso no necesita el verbo creer. Pero a los seres humanos se les enseña a creer, y ahí va cabalgando la famosa fe. Y la famosa fe trajo los demonios cristianos a la América y asesinaron a la diosa tierra de nuestros indios. Mire lo que dice Colón cuando le está dirigiendo al rey. Y después nos metemos con esta sectica religiosa de adventistas y testigos de Jehová, para que vean ustedes el Espíritu Santo del esclavo de la Watchtower, que nace en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, y el día en que muere Charles Russell, un pastor que era muy creyente de las festividades navideñas, con ron, trago y todo, y que él mismo decía que no podía sino guiarse por lo que dijera el anciano de la Watchtower, y que poco interesaba la cuestión de buscar verdades, porque en el cielo no hay verdad. En el cielo lo que hay es puro espacio infinito y inhóspitos planetas. Mire lo que dice Colón, para poder entender estas cosas e irnos poco a poco en cómo asesinaron a la diosa tierra y trajeron a un dios devastador y a otro que se pelean en el cielo, los dos, que se llamó cristiano, sus seguidores, y Cristo el asesinado. Mire lo que dice. Influido Colón por la lectura de los griegos, los historiadores y matemáticos antiguos influyeron en este hombre a través de la lectura de geógrafos, y emprendió entonces una maravillosa invención del nuevo mundo y la realización de aquel. Y la realización de aquel sueño fue un motivo de mayor crédito acordado a sus autores favoritos, y con ellos creyó que más allá de la última Tule estaba la Atlántida de Platón, país extraño y admirable junto a la India y el Ofir. Este Platón fue uno que allá donde se hicieron las traducciones en griega, apareció la palabra psiqui y la palabra alma. Entonces, teniendo esas cuentas, se van analizando cómo nacen sectas religiosas después de esta religión que penetra con un dominio de un imperio que estaba en la época del asesinado Cristo, y que se pelea al cielo con el Padre, pero que para que haya una relación real se crea un Espíritu Santo y nace una Trinidad. Ya de eso le hablé una vez sobre el Concilio de Nicea, pero vamos a ver aquí a la diosa tierra asesinada para traer el libro negro, que nace también de una cantidad de fábulas y leyendas. Pero vemos así que el 15 de febrero, en la carta de Colón
escritas el 4 de marzo del 93, 1493, Cristóbal Colón a los altos empleados del palacio o a los altos funcionarios del rey de España, él le manda a decir, y ojo, que esta colección de cartas pertenecen a Navarrete, carta de Colón enviada a Luis Santaguel, escribano de Ración de los Reyes Católicos. Ya aquí va la cuestión católica, que es la religión que puede decir algo de verdad acerca del Mesías, porque ese imperio en el que estaba presente. Las demás sectas religiosas nacieron en el año de 1500 en adelante, 1616 en adelante. Y de estos análisis resulta probado lo que afirmamos. Mire lo que dice la carta. Señor, porque sé que habréis gran placer de la grande victoria que nuestro Señor nos ha dado. En mi viaje os escribo las cosas que estoy viendo. Ya dije, y ya había yo andado 7 leguas por la costa del mar, por la derecha línea de occidente a oriente, por la isla Juana. Según este camino que he cogido, puedo decir que esta isla, Cuba, es mayor que Inglaterra y Escocia juntas. No sabía Colón ni siquiera nada de eso, y empieza a decir ya mentira, diciendo que esos indios tenían cola. Tenían colas, como son los que están cerca a la parte poniente de las dos provincias de Cuba y Juana, y que he llamado Cibaú, a donde la gente nace con cola. Cibao en Haití o Isla Española. En esta isla hasta aquí no he hallado hombres monstruos como muchos pensaban. Así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una isla que es aquí en la segunda cala entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tiene en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Se estaba refiriendo a nosotros de la costa atlántica, a los indios caribes, o sea, de los quienes descienden los indios, o a los indios asentados en la costa caribe, que hoy se llama costa atlántica, desde el Agua Guajira hasta el Cabo de Urabá. Ellos comen carne humana y ellos trocan las mujeres de matrimonio, pues es la primera isla partiendo de España para las Indias que se halla, en la cual no hay hombre ninguno. Aquí en este momento donde Colón dice que estaban tocando mujeres en matrimonio, se estaba refiriendo a las famosas guerreras amazonas, donde no habían hombres sino puras mujeres guerreras, y las llamaron las amazonas. Se casaban entre sí, es decir, había una sociedad lesbiánica en América ya de mujeres. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo arcos y flechas como los sobredichos de cañas, y se arman y cobijan con láminas de alambre. Otra isla me aseguran mayor que la española, en que las personas no tienen ningún cabello. Le escribió Colón a Santaguel en el pésimo castellano que escribía, o la lengua castellana de esa época, que era imperfecta en su gramática y sus cosas. Y también le habló de la leyenda del Dorado, para ver si encontramos al bellecino de oro, perseguido a través de 2 siglos por la codicia humana, pasión que contribuyó a infamar igualmente de comedores de carne humana a los antillanos y a las naciones indígenas del continente americano, asolados por las expediciones armadas de Alfringe, Espira, Jiménez de Quesada y demás terribles aventureros hasta Berrío y Relix. Después se vio que en la misma Inglaterra nace un escritor llamado William Shakespeare, y este William Shakespeare introduce en forma de versos en el famoso libro El Rey Lear o El Rey Otelo, escribe lo siguiente en el inglés de esa época: Of the cannibals, the anthropophagists and the men to great benediction. Está diciendo que los hombres comedores de carne o los antropófagos
y caníbales. Se estaba refiriendo William Shakespeare a estas leyendas que surgían en España, y eso dio principio y paso para que los demonios cristianos, trayendo la Biblia, asesinaran a la diosa tierra de los indios que se habían en la época aquí en la América. Y acabaron los ingleses hasta con el último mohicano en Estados Unidos, el norte, en Centroamérica con los mayas, los aztecas, y aquí en Colombia, dejando nada en Colombia en un siglo 10 millones de indios asesinados. E imagínense los que hubieron en los demás países debido a las leyendas de las cartas mentirosas. Por eso es que la religión como uno de las formas epistemológicas que pertenecen a las esferas inferiores del conocimiento, se basa en la ilusión y la estafa para introducir una creencia, porque es que las cosas que existen y que son reales no necesita que usted las crea. La mentira sí necesita ser creada, y por eso el estafador utiliza el iluminismo. La estafa necesita de que la persona crea para poder engañarla e introducir su dogma. Y así sucede con estas esferas inferiores, y por eso nosotros vemos cómo poco a poco con ese crimen público del Mesías en el comienzo del siglo, comienzan a nacer ya desde el mismo comienzo de las Sagradas Escrituras, llamado Biblia, mentiras de Moisés, cuando habla de un paraíso, de unas conversaciones del diablo y Eva, que no le consta porque él no existía, ni siquiera Abraham, del cual empiezan las leyendas de un pueblo que más tarde se va a través del sistema económico imperante en la actualidad y a través de Inglaterra y Estados Unidos, a dar origen al nacimiento del famoso capitalismo bárbaro, salvaje y destructor. Continuaremos en la próxima con los demonios del cristianismo.